Volví antes de tiempo y encontré a mis padres empaquetando mis cosas para echarme de mi propia casa, mientras preparaban el cuarto para mi hermano y su esposa embarazada. Cuando abrí la puerta y vi mis cosas metidas en cajas, entendí dos cosas de golpe. Aquello no era una visita y mis padres ya habían decidido echarme de mi propia casa. Lo peor no fue eso. Lo peor fue ver la habitación principal medida con la mirada, como si ya tuviera nuevos dueños. Sonreí, saqué el móvil y marqué el 112. Me llamo Camila Ramírez, tengo 35 años y soy directora general adjunta en una empresa de nutrición deportiva en Madrid. Hay una pregunta que me han repetido tanto que ya casi suena a ruido de fondo. ¿Y tú por qué no te has casado? Como si hubiese algo sospechoso en una mujer que vive sola y no pide permiso por ello. La realidad es bastante menos dramática de lo que les gustaría. No quiero una relación seria. No ahora. Mi vida funciona. Tengo un buen sueldo, una rutina limpia, una casa que me costó media vida conseguir y una paz que no pienso negociar. Pero en mi familia esa paz siempre ha parecido una provocación. Mi hermano pequeño, Diego, tiene 28 años. El año pasado se casó con su novia de toda la vida, Andrea. Llevaban tantos años juntos que la boda no sorprendió a nadie. Yo, de hecho, me alegré de verdad. Tanto, que les regalé casi 15,000 euros para ayudarles con el enlace. No fue un detalle pequeño, ni siquiera para mí. Pero Diego es mi hermano y quise que empezaran bien, sin apuros, sin deudas, sin esa sensación de ir siempre por detrás que yo conocía demasiado bien. La boda salió preciosa. Andrea estaba impecable, Diego no dejaba de sonreír, y durante unas horas todo pareció sencillo. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! La ceremonia fue en una parroquia de Chamberí, a la que mi familia ha ido desde siempre, y luego lo celebramos en un salón de eventos por la zona de Salamanca. Todo iba bien hasta que, como casi siempre, apareció el tema que nunca falla. «Camila, ¿y tú para cuándo?», soltó mi tía Laura a mitad de la comida, con esa sonrisa afilada que en mi familia siempre se ha confundido con cercanía. «Ya eres la única soltera», añadió mi tía Marta, removiendo el vino en la copa, como si acabara de hacer un diagnóstico serio. Mi madre no tardó en rematarlo. «Con esa casa tan grande, ya me imagino lo bonito que sería oír niños corriendo por ahí». Yo hice lo de siempre: sonreír, asentir, tragar. Por dentro, en cambio, contaba segundos para no decir algo que les arruinara la sobremesa. Mi familia siempre ha tratado mi soltería como una anomalía, como si todo lo que he construido valiera menos por no tener marido ni hijos, como si una mujer sola fuese una sala de espera, algo provisional, algo a medio hacer. Y yo llevaba años notando esa mirada, esa forma de observar mi vida como si fuese demasiado grande para una sola persona. Después de la boda, Diego y Andrea se fueron a vivir a un estudio que mis padres tienen en Tetuán. Pequeño, sí, pero perfectamente habitable, y además, sin pagar alquiler. Mis padres prácticamente se lo dejaron montado. Mi madre me pidió que les echara una mano con los suministros, así que desde entonces yo me encargaba de la luz y el gas todos los meses. No me molestaba ayudar. Siempre he sido así con mi familia. Lo que sí empecé a preguntarme, muy de vez en cuando, era si alguien allí distinguía entre generosidad y obligación. Los primeros meses fueron tranquilos. Andrea me caía bien. En las comidas familiares de los domingos, en casa de mis padres, por la zona de Chamberí, siempre se mostraba amable conmigo. Me daba las gracias por los pagos, me preguntaba por el trabajo, fingía interés por mis viajes, por la empresa, por cualquier cosa que tuviera que ver conmigo. Yo pensaba que, dentro de lo que cabe, nos llevábamos bien, que al menos ella no jugaba al mismo juego que el resto. Me equivoqué, solo tardé un poco más en verlo. He trabajado desde los 16 años. No porque tuviera una historia trágica que contar, sino porque entendí pronto que si quería algo mío, iba a tener que levantarlo sola. Estudié la carrera, seguí formándome mientras trabajaba, y fui creciendo dentro de la misma empresa durante 13 años.
Hace 3 me nombraron directora general adjunta. Gano bien, muy bien. Pero no por suerte, ni por contactos, ni porque nadie me abriera la puerta. Me he dejado la espalda y la cabeza en cada ascenso. Cada paso me costó tiempo, fines de semana, parejas que no cuajaron y una disciplina que a mucha gente le encanta admirar de lejos, siempre que no tenga que imitarla. Hace 2 años compré mi casa en Arturo Soria. 4 habitaciones, una cocina amplia, mucha luz y un patio trasero que me ganó en cuanto lo vi. Tardé meses en encontrarla. Vi decenas de viviendas antes de decidirme. Quería algo cerca de la oficina, en una zona tranquila, algo que no pareciera prestado, algo que de verdad se sintiera mío. Cuando firmé la hipoteca, recuerdo que me tembló la mano, no por miedo, por agotamiento, por alivio, por esa sensación rara de haber llegado a un sitio que nadie podía regalarte porque te lo habías arrancado sola. Di una entrada enorme con mis ahorros. Me apreté en todo durante años. Renuncié a viajes, caprichos, descansos. Esa casa no apareció por arte de magia ni vino de ninguna herencia amable. La pagué yo, metro a metro, madrugón a madrugón, reunión a reunión. Y cuando me mudé, les di a mis padres una copia de la llave por si alguna vez pasaba algo. Una urgencia, una fuga, un accidente. Ellos me habían ayudado con algunos muebles y, en ese momento, me pareció lo normal. Son mis padres, pensé. Confié sin revisar la letra pequeña de esa confianza. Las comidas de los domingos existían desde que Diego y yo éramos niños. La misma mesa, la misma casa, casi los mismos platos de siempre. Mi madre hacía lomo al horno o pollo en salsa, y durante años aquel ritual funcionó como una especie de decorado estable. Un lugar donde fingíamos que todo estaba en su sitio, que seguíamos siendo una familia unida, que debajo de los comentarios, las comparaciones y las pequeñas humillaciones no se estaba acumulando nada. Durante mucho tiempo incluso yo quise creerlo. Hasta que un día volví antes del trabajo, me sentía fatal. Abrí la puerta de mi casa y vi que ya habían empezado sin mí. Supe que ya habían tomado una decisión antes de oírla. Se notaba en cómo Andrea sonreía sin apartar la vista de mi madre, en cómo Diego evitaba mirarme demasiado tiempo, en ese silencio espeso de los que creen que van a pedirte algo y, aún así, se sienten con derecho a ofenderse si dudas. Nadie había dicho nada todavía y yo ya tenía el pulso más lento. Mala señal. O eso quise pensar al principio, que eran manías mías. Pero con el tiempo todo empezó a moverse en una dirección demasiado clara. Andrea fue dejando comentarios cada vez más incómodos durante las comidas de los domingos. Nunca me atacaba de frente. Lo hacía mejor, con calma, midiendo el tono, como quien lanza una frase al aire y luego se limpia las manos. Hablaba de lo pequeño que se les estaba quedando el estudio, de lo difícil que era organizarse, de lo injusto que resultaba que unas personas tuvieran espacio de sobra y otras vivieran apretadas. Nunca decía mi nombre, no le hacía falta. Todos sabíamos perfectamente de quién hablaba. «Está complicado», dijo un domingo, cortando la carne con una lentitud casi elegante. Hay gente sola viviendo en casas enormes y parejas casadas haciendo malabares donde apenas cabe la cama. Mis padres asintieron como si acabara de formular una verdad de esas que nadie se atreve a decir. Yo seguí comiendo, despacio, fingiendo que no iba conmigo. Pero claro que iba conmigo, y lo sabía. Andrea no estaba soltando ocurrencias, estaba allanando el terreno, probando cuánto podía tensar la cuerda sin que nadie la parara. Y lo más inquietante no era eso. Lo peor era que nadie parecía dispuesto a pararla. La realidad era bastante simple. El estudio donde vivían no era un palacio, pero tampoco una tragedia. Era pequeño, sí, también gratis. No pagaban alquiler, y por si fuera poco, yo seguía cubriéndoles la luz y el gas todos los meses porque mi madre me lo había pedido con esa voz de favor que en mi familia siempre acaba convirtiéndose en costumbre. Muchísimas parejas de su edad habrían firmado encantadas una situación así. Ellos, en cambio, hablaban como si los tuvieran metidos en un trastero sin ventanas. Al principio decidí no entrar. Las dinámicas familiares son un lodazal. Si reaccionas, eres la mala. Si callas, avanzan. Y yo todavía quería creer que aquello no iba a ninguna parte.
que eran comentarios torpes, una racha de frustración, la típica incomodidad de los recién casados cuando la vida real no encaja del todo con las fotos. Pero las indirectas siguieron. Y dejaron de ser indirectas tan pronto como entendieron que nadie iba a frenarlas. Andrea soltaba suspiros teatrales cada vez que salía el tema de su piso. Decía que en mi casa cabía media familia, que era una pena tener habitaciones cerradas mientras ellos vivían encima uno del otro. Lo decía con una sonrisa pequeña, como si estuviera bromeando, pero luego se quedaba en silencio y dejaba que el resto hiciera el trabajo. Diego tardó poco en sumarse. «Algún día queremos tener hijos», dijo una tarde, clavándome la mirada con una calma extraña. «Y los niños necesitan espacio». No fue una frase, fue una prueba, una forma de ver si yo recogía el guante y me daba por aludida, como si mi casa fuera una pieza pendiente de su futuro, como si mi vida, en el fondo, siguiera siendo un borrador útil para completarla con la de otros. Yo no contesté, pero me quedó una sensación desagradable en la boca, como cuando muerdes algo y no sabes todavía si está en mal estado. Lo más revelador era observar a mis padres. No solo no los cortaban, les daban la razón en todo. Mi madre fruncía el ceño cuando Andrea hablaba del estudio. Mi padre murmuraba que una familia necesita espacio, estabilidad, apoyo. Lo decían de un modo tan natural que casi parecía que la intrusa fuese yo, por vivir sola en una casa comprada con mi dinero. Como si el egoísmo no consistiera en querer quedarse con lo ajeno, sino en negarse a entregarlo. Y sin embargo, yo llevaba años sosteniendo a todos de una forma u otra. Yo pagaba suministros. Yo había puesto una cantidad muy seria para la boda. Yo también había prestado dinero a mis padres cuando se les cruzaba algún gasto, una avería, una factura que venía peor de lo esperado. Nunca hice cuentas en voz alta, nunca pasé factura. Pero empecé a notar algo que ya no pude desver. En mi familia, ayudar no generaba agradecimiento, generaba expectativa. Lo que dabas una vez dejaba de ser un gesto. Se convertía en precedente. 3 meses después de que empezaran los comentarios, llegué a la comida del domingo y noté algo raro nada más entrar. No fue una frase, fue el ambiente. Esa electricidad sorda que hay cuando varias personas comparten un secreto y creen que lo están disimulando mejor de lo que en realidad lo disimulan. Mis padres cruzaban miradas con Diego y Andrea cada pocos segundos. Andrea apenas podía contener la sonrisa. No era su sonrisa suave de otras veces. Era una sonrisa tensa, inflada, expectante. La de alguien que está esperando el momento exacto para soltar una noticia y disfrutar de lo que provoque. Diego, además, no dejaba de rozarle el vientre con una ternura demasiado consciente, demasiado exhibida. No soy idiota. Lo supe antes de sentarme. Andrea estaba embarazada, y aquella tarde lo iban a anunciar. La verdad es que me alegré, de verdad. Diego siempre ha tenido una mano especial con los niños, y Andrea, pese a todo, me parecía perfectamente capaz de ser una buena madre. Un bebé era, en teoría, una noticia feliz, algo limpio, algo que podía unirnos. Durante un segundo incluso pensé que quizá, con un nieto en camino, dejarían de mirarme como si mi vida fuese una habitación pendiente de amueblar. Nos sentamos a la mesa como cada domingo. Mi madre había preparado lomo al horno y el olor llenaba la casa entera. Todo estaba colocado con una precisión casi ceremonial. Los vasos, la fuente, las servilletas dobladas, como si aquella escena llevara días ensayándose. Antes de que empezáramos a servirnos, Diego se aclaró la garganta y pidió un momento. Andrea le cogió la mano al instante. «Andrea y yo queremos contaros algo», dijo, conteniendo una sonrisa que no le cabía en la cara. «Vamos a ser padres». Mis padres reaccionaron como si no supieran nada, aunque era evidente que llevaban tiempo enterados. Mi madre se echó a llorar de emoción y rodeó a Andrea con los brazos. Mi padre le dio a Diego un apretón de mano con un orgullo que yo hacía mucho no le veía en la cara. Yo también sonreí. «Felicidades», dije, y lo sentía de verdad. Es una noticia buenísima. Podría haberse quedado ahí, debería haberse quedado ahí. Pero mi madre nunca ha sabido dejar intacto un momento feliz si tiene la oportunidad de usarlo contra alguien. «Bueno, al menos uno de mis hijos sí me va a dar nietos», dijo, mirándome de frente. Ya pensaba que me iba a quedar con las ganas. Noté cómo se hacía un silencio pequeño, breve,
Suficiente. Me mordí la lengua. Aquel no era el momento de responderle. Era el día de Diego y Andrea, y no pensaba convertirlo en otra discusión sobre mi vida. O eso intenté. Entonces Andrea se giró hacia mí con esa voz dulce que utilizaba siempre que iba a decir algo desagradable y quería envolverlo en papel bonito. De hecho, Camila, llevo tiempo hablando con Diego y con tus padres de algo importante. Tiene que ver con dónde vivimos. Dejé el cubierto sobre el plato con cuidado, muy despacio. ¿Cómo que con dónde vivís? Diego no habló. Mi padre tampoco. Pero los tres tenían esa expresión serena de la gente que ya ha decidido por ti, y ahora solo espera que te portes como una persona razonable. Andrea siguió hablando sin perder la sonrisa. La verdad es que no nos parece justo cómo están las cosas. La miré sin moverme. Tú vives sola en una casa enorme, dijo, con habitaciones vacías, y nosotros vamos a tener un bebé. Cuando dijeron, dámela, no fue una petición. Fue una orden disfrazada de cariño. Y en ese momento entendí que, si dudaba un segundo más, me iban a quitar algo más que la casa. Y nosotros estamos en un estudio diminuto, remató Andrea, acariciándose el vientre con una calma ensayada. Ahora viene el bebé y va a necesitar su espacio. Asentí despacio. Demasiado despacio. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. Ajá, dije, dejando el tenedor sobre el plato. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Mi madre entró al instante, como si estuviera esperando esa pregunta. Camila, ya te toca comportarte como una hermana de verdad, demostrar que quieres a tu hermano y a tu futuro sobrino. Ahí fue cuando lo sentí, ese vacío seco en el estómago. Ya sabía por dónde iba todo, pero necesitaba oírlo salir de su boca. ¿Y cómo se supone que demuestro eso? Mi madre no dudó, ni un segundo. Tienes que dejarles tu casa a Diego y a Andrea. Ellos la necesitan más que tú. El silencio que siguió fue extraño. No porque nadie hablara, sino porque todos estaban demasiado tranquilos. ¿Perdón?, pregunté, sin alzar la voz. Claro que hablamos en serio, añadió mi padre con esa frialdad que no recuerdo haberle visto nunca conmigo. Tú te irías al estudio donde viven ellos ahora. Incluso podemos hacerlo formal. Tú cedes la casa a Diego, y nosotros te dejamos el estudio. Miré a uno, luego a otro, luego a Andrea. Nadie estaba bromeando. No era una locura improvisada, era un plan. Ya lo habían hablado, ya lo habían decidido. Solo faltaba que yo aceptara. No, dije levantándome. Ni hablar. Camila. Mi madre ya no sonaba dulce. No seas egoísta. Egoísta. La palabra se me clavó como algo sucio. ¿Egoísta?, repetí, sin creérmelo. Esa casa me costó 13 años de trabajo. 13. Ahorro tras ahorro. La compré yo, la pagué yo, me la gané yo. Eres una solterona que ni se va a casar ni va a tener hijos, soltó mi padre, mirándome como si acabara de decir algo lógico. ¿Para qué quieres una casa así? No fue el insulto, fue la facilidad. Como si mi vida tal y como es, no tuviera valor suficiente para justificar nada. Diego se inclinó hacia adelante. Estás siendo muy ambiciosa, Camila. A la familia se le responde. Solté una risa seca, corta. ¿Ambiciosa?, dije. Os di 15,000 euros para vuestra boda. Pago vuestros suministros todos los meses. ¿En qué momento soy ambiciosa? Eso es distinto, respondió Diego. No, no es distinto, corté. Estoy cansada de que me pongáis como la mala. Cansada de que siempre queráis más. Cansada de que parezca que tú importas más que yo. Eso no es verdad, dijo mi madre. Pero ni ella se creyó su propia frase. Respiré hondo. Mira, mejor, os doy una solución, dije. Vended el estudio, dadlo como entrada y comprad algo para ellos. Silencio. 1 segundo. 2. No podemos meternos en otra hipoteca, dijo mi padre. Entonces vivid dentro de lo que podéis pagar, respondí, cogiendo el bolso. Pero no soñéis con quitarme mi casa solo porque no queréis poner vuestro dinero. Me giré hacia la puerta, y entonces empezaron los gritos. «Estás siendo ridícula», mi madre. «Egoísta», mi padre. «Te estás pasando». Diego.
Me detuve un segundo antes de salir. Solo uno. Se acabó, dije sin girarme del todo. No os voy a dar mi casa, y eso no va a cambiar. Cerré la puerta, y el silencio del portal me golpeó más fuerte que los gritos. Llegué a casa con las manos temblando. Entré, y me quedé quieta. El sofá que tardé meses en pagar. La mesa donde desayuno cada mañana. La luz entrando por la ventana de mi habitación, exactamente como aquel día que decidí comprarla. Todo seguía ahí. Todo seguía siendo mío. Recorrí el salón despacio, como si necesitara recordarlo con el cuerpo. Esa casa no era un capricho, era una prueba. Cada rincón era una renuncia que había hecho antes. No iban a entregarla, a nadie. Me preparé un té, me senté mirando al patio. Y por primera vez en meses sentí algo limpio. Había dicho que no, y el mundo no se había roto. A la mañana siguiente, el móvil empezó a sonar a las 7 en punto. Mi madre. No contesté. Luego mi padre. Después Diego. Luego Andrea. Los dejé sonar. Me duché, me vestí. Salí de casa como si nada. A media mañana tenía 10 mensajes. Camila, tenemos que hablar. Estás siendo muy injusta. Tu hermano necesita tu apoyo. La familia va primero. Andrea no ha parado de llorar por lo que dijiste. Te quería como una hermana. Ya veo que me equivoqué. Los borré todos. Sin leerlos 2 veces. Sin responder. Las llamadas siguieron 3 días. Audios cada vez más largos, más intensos, más teatrales. Estás destruyendo a esta familia. Me has decepcionado. Si a Ana Andrea le pasa algo, será por tu culpa. Ese último lo escuché 2 veces. No por duda, por rabia. Ahora querían colgarme también cualquier problema del embarazo. Como si negarme a regalar mi casa pudiera afectar a un bebé. No era solo absurdo, era bajo, muy bajo. En la oficina le enseñé todo a Daniela. Llevamos 8 años trabajando juntas. Sabe más de mi familia que muchos de ellos. Le pasó el móvil entre las manos, escuchó un audio, luego otro, y cuando levantó la vista, no sonrió. Solo dijo una frase. No van a parar, Camila. Y en ese momento supe que tenía razón. Cuando vi el camión de mudanza frente a mi casa, entendí que no habían aceptado mi no. Lo habían ignorado. Y habían decidido actuar sin mí. ¿Hablan en serio?, preguntó Daniela, leyendo el mensaje de Diego con el ceño fruncido. Al parecer sí, respondí. Según ellos, estoy poniendo en riesgo un embarazo por no regalar mi casa. Negó con la cabeza, lenta, incrédula. Eso no tiene ningún sentido. Lo sé, dije. Pero necesitaba oírlo de alguien que no esté dentro. Me devolvió el móvil sin apartar la mirada. No cedas, ni se te ocurra. Esa casa te ha costado demasiado. No tienen ningún derecho. Asentí, aunque en el fondo ya sabía que aquello no iba de lógica. Iba de desgaste, de empujar hasta ver dónde cedía, y no pensaba ceder. Los días siguientes se volvieron más raros, más insistentes. Mi madre empezó a mandarme versículos sobre el sacrificio y el amor al prójimo. Mi padre, artículos de gente generosa, que ayudaba a su familia vendiendo propiedades por debajo del precio. Podrías dar ejemplo, escribió debajo de uno. Todavía estás a tiempo. Me reí sola cuando lo leí. No por gracia, por incredulidad. Querían que llamara ejemplo a renunciar a todo lo que me había costado años construir. Eso no era generosidad, era rendición. Andrea fue más directa, más calculada. Una tarde me envió una foto del ultrasonido. Tu sobrino va a necesitar un cuarto. Ojalá pienses en eso. No respondí. Otro día, una imagen de su estudio. La cama pegada a la pared, cajas apiladas, ropa en una silla. ¿De verdad quieres que tu familia viva así? Tampoco respondí. Podría haberle recordado que vivían ahí gratis, que nadie les estaba obligando a nada, pero sabía que cualquier palabra mía solo les daría más margen para seguir. Más excusas, más presión. Así que hice lo único que les molestaba de verdad. Silencio. Al final de la semana, las llamadas empezaron a bajar, los mensajes también. Y durante unas horas me permití pensar que quizá lo habían entendido, que por fin habían asumido que no iba a cambiar de opinión. Fue ingenuo. El viernes fui a trabajar como siempre, pero a media mañana empecé a encontrarme fatal.
Fiebre, dolor de cabeza, el cuerpo pesado, como si alguien hubiera bajado el volumen de todo. Avisé a mi jefe y me fui antes. Salí sobre las 2. Cuando giré en mi calle y vi mi casa. Algo no encajaba. Un camión de mudanza estaba aparcado justo enfrente, y el coche de mis padres. Sentí como el pulso se me iba a los oídos. Aparqué sin pensar, bajé del coche y abrí la puerta con mi llave. Entré, y todo se detuvo. Mis padres estaban dentro, empacando. Mi madre envolvía mis platos en periódico como si estuviera preparando una mudanza planificada. Mi padre sacaba libros de la estantería y los metía en cajas sin mirar siquiera los títulos. Cajones abiertos, ropa fuera, objetos movidos, mi casa, convertida en un desmantelamiento a medias. «¿Qué está pasando aquí?», grité. Los dos se giraron. Demasiado rápido. Esa expresión, esa sorpresa torpe, como si los hubiera pillado haciendo algo que no querían que viera. «Ah, Camila», dijo mi madre, forzando una calma que no sostenía. «Pensábamos que estabas en la oficina». «Te he hecho una pregunta», dije clavando la voz. «¿Qué estáis haciendo en mi casa?» «Te estamos ayudando con la mudanza», respondió como si fuera lo más normal del mundo. «Diego y Andrea se van a venir aquí, y tú te vas al estudio». La miré, esperando que sonriera, que dijera que era una broma. No lo hizo. «Ya os dije que no», respondí. «Todos decidimos que no necesitas tanto espacio», añadió mi padre sin dejar de tocar mis cosas. «No es justo que tú tengas esto mientras ellos van a tener un bebé». Noté cómo la voz me empezaba a temblar. «No me importa lo que vosotros hayáis decidido. Esta casa es mía». No se detuvieron. Mi madre dobló uno de mis suéteres con cuidado. Mi padre envolvió un marco de fotos y lo dejó en una caja como si yo no estuviera allí. «Parad», dije. No reaccionaron. «Parad de empacar mis cosas ahora mismo». «Camila, no hagas esto más difícil de lo que ya es», respondió mi madre sin mirarme. Y ahí lo entendí. No iban a parar. No con palabras, no con lógica, no conmigo delante. Subí a mi habitación, cerré la puerta y marqué el 112. «Necesito reportar una entrada no autorizada en mi domicilio», dije en cuanto me atendieron. «Están sacando mis pertenencias y se niegan a irse». La operadora hizo preguntas rápidas, directas. ¿Había peligro inmediato? ¿Conocía a las personas? ¿Seguían dentro? «Sí, son mis padres, pero no tienen permiso para estar aquí ni para tocar nada». «Unidad en camino. No se exponga y espere apoyo». Colgué, respiré y bajé. No tardaron. Abrí la puerta a los 2 policías y entraron conmigo. Les expliqué todo mientras recorríamos el salón lleno de cajas. Mis padres cambiaron la cara en cuanto los vieron. «Oficial, es nuestra hija», dijo mi padre. «Solo la estamos ayudando con su mudanza». Uno de los agentes lo miró. «¿Su hija les pidió ayuda?». Mi padre dudó. Un segundo. «Bueno, no exactamente, pero somos su familia». El otro se giró hacia mí. «Señora, ¿usted les ha dado permiso para entrar o llevarse sus cosas?». No dudé. «No», dije, firme. «Les he dicho varias veces que no me voy a mudar a ningún sitio». Y en ese instante, por primera vez, alguien estaba escuchando mi no. Cuando vi cómo se los llevaban esposados, entendí hasta qué punto habían cruzado la línea. Ya no era una discusión familiar. Ya no eran indirectas, chantajes ni sermones. Habían entrado en mi casa, habían tocado mis cosas y habían decidido, sin mí, que podían arrancarme de mi propia vida. Los agentes no tardaron en verlo claro. Mis padres no tenían permiso para estar allí. No tenían permiso para abrir cajones, doblar mi ropa, desmontar mi salón, ni contratar a nadie para vaciar una vivienda que no era suya. Da igual cuántas veces mi madre repitiera que era por el bien de todos. Da igual que mi padre intentara envolverse en esa autoridad rancia de quien cree que ser padre le convierte en dueño. No coló. «Tendrán que venir con nosotros», dijo uno de los policías, ya sin espacio para matices. Mi madre estalló al instante. «Esto es un disparate. Soy su madre. Y precisamente por eso debería saber que no puede entrar en casa de su hija sin consentimiento», le contestó el agente, sin levantar la voz. A partir de ahí, todo fue rápido. Mi madre empezó a alzar cada vez más el tono,
como si gritando pudiera rehacer la escena. Mi padre perdió los nervios por completo y se encaró con uno de los policías. Apenas avanzó un paso, lo redujeron allí mismo. Lo esposaron delante de las cajas donde había metido mis libros, mis fotos, mi ropa. A mi madre también se la llevaron cuando siguió negándose a colaborar y trató de convertir el salón en otro de sus teatros familiares. Yo no me moví. Me quedé en medio de la estancia, mirando. Ni fui detrás, ni los defendí, ni intenté suavizar nada. Los de la empresa de mudanzas estaban paralizados, sin saber si mirar al suelo o a mí. Uno de ellos, incómodo, señaló las cajas apiladas a medias. ¿Qué hacemos con todo esto? Lo devolvéis a su sitio, respondí, y la factura se la cobráis a quien os llamó. No hizo falta repetirlo. Cuando por fin se vació la casa, me senté en la cocina y me quedé quieta. No estaba llorando. No estaba temblando. Estaba procesando una idea mucho más fea. Mis propios padres habían llegado hasta allí convencidos de que podían decidir dónde vivía yo, qué merecía yo, y qué parte de mi vida les correspondía repartir. Un par de horas después sonó el móvil. «Mi madre», contesté. Su voz venía cargada de esa autoridad automática que antes me hacía dudar y que, a esas alturas, ya no significaba nada. «Camila, vas a retirar esto ahora mismo. Ni una disculpa. Ni un solo reconocimiento de lo que habían hecho. Solo queríamos ayudarte», añadió. «Somos tus padres». Miré el desastre que habían dejado. Los platos envueltos, las cajas abiertas, el hueco violento de las cosas fuera de lugar. «¿No?» Se quedó en silencio un segundo. «No estarás hablando en serio». «Nunca he hablado tan en serio». Y colgué. A la mañana siguiente fui a ratificar la denuncia. Ya no iba a seguir ocupando el papel de la hija razonable que aguanta para que los demás no se incomoden. Si ellos habían decidido pasar por encima de mí, entonces les tocaba asumir las consecuencias sin esconderse detrás de la palabra familia. Salieron esa misma noche después de pagar la fianza. Era previsible. Lo que no esperaba era el silencio que vino después. Pensé que me iban a acribillar a llamadas. No lo hicieron. La primera en contactar fue mi abuela Elena. Sonaba agotada. «Camila, tus padres están destrozados. No se creen que de verdad hayas hecho esto». «Se metieron en mi casa, abuela. Estaban empaquetando mis cosas para echarme». «Ya lo sé», dijo bajando la voz. «Y les dije que no tenían ningún derecho. Pero llamar a la policía siendo tus padres es muy duro». Apoyé una mano en la encimera. ¿Y cuál era la alternativa? ¿Quedarme mirando mientras me vaciaban la casa? Suspiró. Largo. Cansado. «No lo sé. Todo se ha vuelto enorme». «No. Yo no lo hice enorme. Lo hicieron ellos cuando decidieron que mi no importaba». Hubo una pausa. «Puede que tengas razón», admitió al final. «Pero no dejes que esto rompa a la familia. Aquello me salió solo». «¿Qué familia, abuela?» «Una familia no entra a robarte lo que has construido. Una familia no se junta para decidir que tu vida vale menos porque no se parece a la suya». No insistió. Después de esa llamada, llegaron 3 días de silencio total. Y fue un descanso. Ni reproches, ni culpa, ni mensajes para desgastarme. Solo aire. Hasta que apareció una carta. Venía a mi nombre, escrita a mano por mi madre en ese papel elegante que siempre usaba para aparentar educación, incluso cuando quería herir. La abrí en la cocina. Fui leyendo de pie. Decía que, después de hablarlo entre ellos, habían decidido borrarme de su vida, que ya no me consideraban su hija, que mi egoísmo les había demostrado quién era yo de verdad, que había preferido una casa antes que a mi propia sangre, y que no pensaban volver a buscarme. La firmaba así: «Tu exmadre». La leí entera, 2 veces. Luego la dejé sobre la mesa. Esperé que me doliera. No pasó. No sentí pena, ni rabia, ni ese vacío dramático que seguramente esperaban provocar. Sentí alivio, uno enorme. Ellos habían escrito esa carta convencidos de que me iban a romper, de que iba a correr detrás de ellos, pedir perdón, aceptar su versión de todo. Pero en realidad me estaban regalando algo que nunca me habían dado: distancia. Me preparé un café y me senté en el salón.
Miré mi casa de verdad, la que me había costado 13 años, la que casi pierdo porque quienes más repetían la palabra amor fueron los primeros en intentar quitármela. Y respiré. Las semanas siguientes fueron extrañamente ligeras. Trabajo, casa, cena en paz, libros, películas, silencio. Ya no había domingos tensos, ni pullas, ni esa sensación de tener que defender mi existencia en cada sobremesa. Solo calma. Mi abuela me contó que Diego y Andrea seguían en el estudio. Ahí continúan, me dijo una tarde. Se van apañando. El bebé llegará en unos meses y al final están encontrando la manera. Me quedé unos segundos callada. ¿Y mis padres?, pregunté. Porque algo me decía que aquella historia todavía no había terminado del todo. Lo más inquietante no fue enterarme de lo que pensaban. Fue descubrir desde cuándo lo pensaban. Porque cuando mi abuela me contó lo que estaban valorando hacer, todo encajó de una forma casi obscena. No querían mi casa porque no tuvieran otra salida. La querían porque les resultaba más cómodo arrebatármela que reorganizar su propia vida. Están mirando vender la vivienda grande y también el estudio, me dijo mi abuela una tarde, bajando la voz, como si todavía intentara amortiguar el golpe. Quieren sacar 2 sitios más pequeños, uno para ellos y otro para Diego y Andrea. No contesté enseguida. Me quedé quieta, con el teléfono en la mano, dejando que la frase se asentara. Eso significaba una sola cosa. Siempre habían tenido otra opción. Eso podían haberlo hecho desde el principio, dije al final. Sí, respondió ella, muy seria. Yo creo que solo quisieron ir por lo fácil. Pensaron que contigo les saldría gratis. Solté el aire despacio. Pues les salió mal. Con el tiempo supe más. Mucho más de lo que me habría gustado. Llevaban meses hablando entre ellos, dándole vueltas, alimentándose la idea unos a otros hasta convertirla en certeza. Se habían convencido de que yo no necesitaba esa casa por vivir sola, de que una mujer sin marido ni hijos ocupaba demasiado espacio, de que lo mío era prescindible porque no encajaba con la clase de vida que ellos consideraban válida, y sobre todo, se habían creído otra cosa, que yo sería demasiado blanda para negarme, que preferiría tragar antes que romper el decorado familiar. Fallaron en las dos. Lo más irónico de todo es que, si hubieran venido de frente, quizá la historia habría sido distinta. Si mis padres se hubieran sentado conmigo con un mínimo de respeto y me hubieran dicho, queremos ayudar a Diego y a Andrea a encontrar algo mejor, es posible que yo misma hubiera ofrecido una solución, un préstamo, una ayuda puntual, alguna forma de empujar sin hundirme yo. Siempre he sido generosa con los míos. Demasiado, seguramente. Pero ellos no querían ayuda. Querían apropiarse de algo que sentían que yo no debía tener. No estaban intentando resolver un problema. Estaban corrigiendo, en su cabeza, una injusticia imaginaria, que yo hubiera salido adelante sola. 6 meses después, me enteré de que acabaron haciendo exactamente lo que mi abuela había mencionado. Vendieron ambas propiedades, el estudio y la vivienda grande. Con eso compraron 2 sitios más modestos, un piso de 2 habitaciones para Diego y Andrea, y un apartamento en una urbanización tranquila para mis padres. Al parecer, todos quedaron satisfechos. Encontraron una salida perfectamente razonable cuando dejaron de obsesionarse con la idea de que la solución tenía que salir de mí. Yo seguí donde estaba, en mi casa. La misma que casi pierdo por confiar demasiado y por tardar en aceptar que la gente más cercana también puede actuar desde la codicia, el desprecio o el derecho aprendido. Seguí con mi trabajo, con mi sueldo, con mis horarios, con mi independencia. Pero lo más importante no era nada de eso. Lo más importante era otra cosa. Por primera vez en años vivía sin esa tensión de fondo, sin esa necesidad constante de complacer a personas que jamás iban a considerar suficiente nada que no implicara renunciar a mí misma. A veces echo de menos la idea de la familia. La idea, no la realidad. Echo de menos lo que se supone que representan ciertos domingos, ciertas sobremesas largas, ciertas fechas del calendario donde una quiere sentir que pertenece a algo más grande que ella. Echo de menos esa imagen limpia que una intenta conservar incluso cuando ya sabe que no coincide con los hechos. Pero no echo de menos las pullas. No echo de menos la culpa. No echo de menos esa sensación de examen continuo.
como si todo lo que hacía tuviera que ser validado por ellos para tener valor. Mi vida ahora es más silenciosa, sí, pero ese silencio no pesa, protege. Es mi dinero, mis decisiones, mis llaves, mi paz. Nadie me llama egoísta por haber trabajado duro. Nadie me exige que entregue lo que he construido a quien simplemente lo desea, porque cree merecerlo más. Nadie me reduce a lo que no he querido ser. De todo esto saqué una lección que me habría ahorrado mucho dolor si la hubiera entendido antes. A veces, quien más insiste en que te quiere es quien más cómodo se siente frenándote. Y en ocasiones, alejarse no es una crueldad. Es la única manera de no desaparecer dentro de las expectativas ajenas. Mi familia creyó que me estaba castigando cuando me borró de su vida. Seguramente imaginaron que yo acabaría volviendo, avergonzada, pidiendo perdón, ofreciéndoles justo lo que me negué a ceder. Pensaron que el miedo al rechazo me doblaría. Lo que hicieron en realidad fue obligarme a mirar algo que llevaba demasiado tiempo evitando. Me enseñaron que era más fuerte de lo que creía, que no necesito la aprobación de nadie para vivir con dignidad, que elegirme a mí no es frialdad ni orgullo, es supervivencia. También entendí algo todavía más simple y más útil. Querer a alguien no le da derecho a invadirte. Que una persona sea tu madre, tu padre, tu hermano o tu pareja, no convierte tus límites en algo negociable. Mi casa sigue siendo mi casa. Mis cosas siguen siendo mis cosas. Mi intimidad y mi dignidad no pierden valor porque quien las amenaza comparta mi sangre. El afecto jamás sustituye al consentimiento. Y nadie debería entrar, disponer de tus pertenencias o empujarte a entregarlas sin tu permiso. Si algo así empieza a ocurrir, conviene actuar antes de que el problema crezca solo por no querer ver lo evidente. Guardar mensajes, audios, capturas, cualquier prueba. Cambiar cerraduras o accesos si hace falta. Dejar claro por escrito que no existe autorización, no es exagerado, es protegerse. Y si la situación escala, si hay amenazas, invasión del domicilio, intento de echarte o presión constante, lo sensato es pedir ayuda. Con calma. A tiempo. Sin esperar a que los demás recuperen una cordura que ya han decidido perder. Yo me quedo con una idea muy simple. La paz que tuve que defender sola sigue siendo mía.